Es un día diferente al viernes, ¿verdad? El viernes estábamos así como un día más solemne, más así, más conmemorativo, un poco más, no tristes, pero sí como reverente, ¿verdad? Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estamos de fiesta, estamos alegres porque Él vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo estuve por la gracia del Señor en ese lugar y pude ver que ya ni la piedra existe, está abierto ya y estaba vacío. Yo ya sabía que estaba vacío, pues la palabra lo dice, pero gloria a Dios porque no se quedó en esa tumba y nosotros este día estamos aquí por su gracia y misericordia. Y como Él vive y resucitó, nosotros fuimos salvados de una muerte segura. Amén. Es tan hermoso. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen. Vamos a ir primeramente a la palabra y poder hablar acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Y acompáñenme al Evangelio de Lucas. Vamos a ir Lucas 24, del versículo 1 al 12. Me da un amén cuando lo tenga. Un pasaje muy hermoso. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, incluso hasta en Hechos, relata mucho acerca de la muerte, crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a leer aquí este pasaje específicamente en Lucas. Me dan un amén cuando lo tengan. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre sus rostros, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero el tercer día resucitará. Amén. Versículo 8. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Versículo 12. Pero Pedro salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Dios añada más bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. Esta historia nos relata de que muy de mañana, ¿verdad? Así como estamos nosotros aquí, nos levantamos bien tempranito. A esta hora algunos todavía están durmiendo. Pero dice que muy de mañana fueron al sepulcro y se encontraron con la sorpresa. Digo sorpresa porque no debió haber sido una sorpresa. Ellos ya estaban advertidos. El Señor Jesucristo les dijo cuando estaba en vida, cuando estaba con ellos, que al tercer día iba a resucitar. ¿Le creyeron? No le creyeron. Porque ellas iban con especies, dice, a ponerle, a aromatizar el cuerpo. Que en la cultura judía se acostumbra que cuando alguien fallece, ¿verdad?, ponen en las vendas todas esas cosas como las que los sabios le llevaron al Señor Jesús el día de su nacimiento. Mirra, ¿verdad?, incienso, es parte de la cultura. Entonces llegaron al tercer día pensando que iban a aromatizar el cuerpo del Señor Jesucristo. Y se toparon con que ya no estaba el cuerpo. Y andaban angustiadas preguntando: ¿dónde está? ¿Dónde pusieron a mi Señor? ¿Qué ha pasado? Pues la piedra estaba removida.
Eso sucedió en un periodo de Pascua, hermano. Wow. Satanás ha querido opacar al Señor Jesucristo desde el día de su nacimiento. Y nosotros podemos ver eso y a veces nos prestamos inconscientemente a ese tipo de cosas. Cuando hablamos de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? No hay una fecha exacta, pero por lo regular se hace en diciembre. Pero ¿qué pasa? Se inventaron a un gordito con barba blanca, vestido de rojo, ¿verdad? Para opacar el nacimiento, ¿verdad? Y la obra del Señor Jesucristo. Venimos en este tiempo de Pascua que para nosotros los cristianos es celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Y se inventaron un conejo que pone huevos. ¡Wow! Los cristianos, en vez de estar celebrando la Pascua del Señor Jesucristo, andan allá en el zacate buscando los huevos del conejo. Y eso no es lo peor. Los huevos se convierten en chocolate, lo de adentro, dulces, candy, ¿verdad? Y todo eso. Y nosotros nos prestamos para ese tipo de cosas. Cuando realmente está estipulado en la Escritura que nosotros tenemos que honrar al Señor. Pascua, hermanos, en el Antiguo Testamento era donde los judíos celebraban su liberación de la esclavitud. Estuvieron entre 400 a 430 años de esclavos. Y cuando ellos salieron de la esclavitud, el Señor les dejó como un estatuto perpetuo que tenían que celebrar la Pascua. ¿Recuerdan? Donde sacrificaron un cordero y pintaron los dinteles de su puerta para que el ángel de la muerte no tocara a sus primogénitos, no pasara por la casa de ellos. Y fue para que solamente para los egipcios, no para el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento esa es la celebración de la Pascua. Pero para nosotros, que somos cristianos, el Nuevo Testamento vino a marcar que tenemos que celebrar la muerte, crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el evento más importante como cristianos que nosotros debemos de celebrar. Y sin embargo, estamos prestándonos para cosas que se han inventado el hombre, ¿verdad? Para distraer la atención y el aprendizaje de nuestros hijos. Entonces, ¿es malo comer dulces en esta fecha? No es malo. ¿Es malo llevar a sus niños a divertirse un día de campo con su bicicleta y todo? No es malo. Lo malo es que usted les permita creer de que el conejo sí puso esos huevos y de que existe un conejo que pone huevos. Y así sucesivamente nos prestamos para cosas así. Y entonces tenemos que tener cuidado y enfocarnos. En el versículo 1 y 2 que acabamos de leer, y le voy a pedir que se quede ahí donde estamos. Capítulo 24, vamos a leer 1 y 2. Dice, el primer día de la semana es un domingo, ¿verdad? El primer día de la semana. Hasta cuando lo busca en el calendario, el primer día que aparece no es el lunes, es un domingo. Dice que las mujeres fueron al sepulcro. Wow. Hace poco tuve revelación del Señor, ¿verdad? Cuando miré el título, que son creadas con un propósito. Me imagino que el Señor necesitaba que fueran mujeres para que la noticia corriera rápido. No, son bromas, parte del programa. Entonces, dice de que se levantaron muy de mañana las mujeres y se encontraron con la sorpresa. Wow, cuando vamos al versículo 3, hermanos, vamos a leerlo ahí mismo. Dice de que, y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Wow. En el siguiente punto dice, los discípulos y seguidores de Jesús se habían olvidado muy pronto, demasiado rápido de lo que el Señor les dijo en vida. Se olvidaron, dice de que cuando entraron no vieron nada. Se olvidaron de lo que había dicho por los profetas. Ok, tú te puedes olvidar de lo que otra persona dice, una persona que tú no conozcas, pero olvidarte de lo que dijo el Señor Jesucristo cuando anduvieron acompañándolo, comieron con Él, durmieron con Él, bromearon, jugaron, vieron los prodigios, las maravillas, y se les olvidó lo que Él había dicho. El profeta Isaías habla en Isaías 53 del 11 al 12. Después de su sufrimiento, dice, verá la luz y quedará satisfecho,
Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, porque derramó toda su sangre hasta perder su vida, hasta la muerte, cargando con el pecado de todos. Y se les olvidó que los profetas habían dicho que tenía que pasar, que tenía que ser apresado, lastimado, crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Se les había olvidado. Dice que entraron y no vieron nada. Era como para que ¡pum!, prendiera el foco, como decimos allá en Honduras. Al ver la tumba vacía, acordarse inmediatamente que el Señor Jesucristo dijo de que al tercer día iba a resucitar. Pero no pasó así. Muchas veces, hermanos, como creyentes, actuamos igual que estas mujeres, ¿verdad? Y nos hacemos un montón de preguntas sin sentido, cuando ya conocemos la Escritura, cuando ya conocemos lo que Dios ha estipulado para que sea nuestro manual de vida. Y empiezan a hacerse preguntas. A lo mejor ustedes, tú, yo, nos la hemos hecho en algún tiempo. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Cuando nosotros vamos a la Biblia, en Efesios 1:7, nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Por eso tenía que morir, porque era el Cordero que iba a dar redención a todos nosotros por nuestros pecados, los tuyos, los míos. Y por eso estamos aquí parados, porque el Señor lo hizo. Hacemos otra pregunta tan común como: ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Dónde está? Cuando estamos pasando una tribulación especialmente. Esa pregunta no la hacemos cuando estamos recibiendo bendiciones, que las compuertas de los cielos se han abierto hacia nosotros. Estamos contentos. Pensamos que en nuestras propias fuerzas o que hasta por la suerte. Pero cuando empieza a venir el proceso, es lo primerito que pensamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando me pasó eso de niño? ¿Dónde está cuando a mi hijo, cuando a mi padre, cuando a mi madre le pasó esa enfermedad? ¿Dónde está cuando estoy a punto de perder lo que Él mismo me ha dado? Y empezamos a cuestionar. Así estaban estas mujeres viendo la piedra ahí removida, la tumba vacía, y seguían preguntando cosas como estas. ¿Dónde está? Cuando la Biblia nos dice en Hebreos 10:12, después de ofrecer un solo sacrificio y para siempre, se sentó a la diestra, a la derecha del Padre. ¿Cuántos lo creen? Ahí está el Señor, a la derecha del Padre, a la derecha del Padre. Y seguimos preguntando, ¿dónde está? Está ahí, a la derecha del Padre. Tenía que resucitar y subir nuevamente al lugar de donde vino. Otra pregunta muy común: ¿qué está haciendo el Señor? ¿En dónde? ¿En qué momento pasó lo que nos pasó? Eso quiere decir que el Señor no está poniendo su mirada en mí. ¿Qué está haciendo? Esa es una pregunta muy común. Cuando la Biblia nos dice en Juan 14:2 que está como nuestro intercesor ante Dios. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas viviendas, dice. Voy a ir a preparar lugar para ustedes. Ahí está el Señor, preparando lugar para nosotros. Eso es lo que está haciendo, preparando una morada para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esas preguntas muy comunes nos las hemos hecho muchas veces. Y en la Biblia están todas las respuestas. Leemos el versículo 5. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Wow. ¿Por qué ustedes buscan las respuestas? Nos está diciendo. En otro lugar, cuando todas las respuestas que necesitas saber están en la Biblia. El Señor Jesucristo les dijo exactamente que Él no iba a estar en una tumba, que al tercer día iba a resucitar. Y esa es la pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Hemos estado hablando desde el inicio que Cristo vive, ¿verdad? Vemos ahí la imagen de la tumba vacía. Él ha resucitado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él ha resucitado.
Y dice, buscamos en el lugar equivocado. Si el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que al tercer día iba a resucitar, ese día muy de mañana, en vez de ir al sepulcro a buscar un cuerpo, lo que tenían que hacer es estar buscando más del Señor y esperar que el Señor se manifestara a ellos, ya que les había prometido resucitar al tercer día. Pero sin embargo fueron al sepulcro. Muchas veces necesitamos esa convicción, ver las cosas con nuestros propios ojos. Entonces dice que cuando le preguntó, ¿por qué buscan? Dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Buscamos en el lugar equivocado. Muchas veces nos pasa. Vamos escuchando lo que dice en los evangelios. Juan 11, 25 y 26 nos relata esa historia, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, antes de que él resucitara a su amigo Lázaro. Ellas le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Ellos estaban limitando el poder de Dios. Ellos nunca se imaginaron de que el Señor Jesús tenía el poder para revivir los muertos. Simple y sencillamente pensaban que podía sanar un enfermo, hacer que un inválido caminara, que un ciego recuperara la vista. Pero decían, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiese muerto. Ahí en Juan 11, 25, 26 está esa historia y dice que el Señor Jesucristo le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá. Dele un aplauso al Señor si está escuchando. Oh, gloria a Dios, es para ti, Señor. Y todavía le pregunta al final del versículo, ¿crees esto? Y ella respondió que sí, y fue donde el Señor Jesucristo hizo la obra milagrosa resucitando a Lázaro. Nosotros le ponemos límites al poder de Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero a veces nos preguntamos, ¿será, Señor, que es posible? ¿Será que tú lo puedes hacer? ¿Será que tú puedes libertar al que está cautivo? ¿Será que puedes sanar al que está enfermo? Dios puede todo. Lo que el hombre no puede en su naturaleza, Dios lo puede hacer en lo sobrenatural. Amén. Así que no podemos ponerle límites al poder de Dios y dejar de buscar en el lugar equivocado, ¿no? Dios nos sacó de la incredulidad. Dice que cuando fuimos bautizados, fuimos sumergidos en el agua. Al ser sumergidos en el agua, toda nuestra vieja naturaleza queda abajo. Y cuando somos levantados del agua, dice de que nuestra naturaleza es diferente. Empezamos a caminar en una naturaleza nueva, como un hombre, como una mujer, nuevos en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. Y poder creer en el Señor, porque de nada sirve sumergirte en el agua si tú no estás creyendo que Dios es el que está haciendo la obra en tu vida. Amén. Ya no busquemos en el lugar equivocado. Cuando leemos el versículo ahí mismo, capítulo 24, 6 y 7, nosotros nos damos cuenta de algo bien importante. En el versículo 6, y voy a hacer una pausa ahí, no está aquí, ha resucitado. Ese es el versículo más importante de este mensaje. No está aquí, ha resucitado. Repítalo conmigo, ha resucitado. Gloria a Dios. Estaban buscando al que vive en una tumba cuando Él ya ha resucitado. Grábese eso. Este es el versículo más importante de este mensaje. El Señor Jesucristo a continuación en el 7 les dice lo que está relatado ahí mismo en Lucas. Y quiero que vayamos Lucas 18, 31 para que lo leamos. Ahí mismo, solo tiene que retroceder unas 3, 4 páginas. Lucas 18, 31. Las palabras del Señor Jesús caminando junto a sus discípulos. Del 31 al 33. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre.
En efecto, será entregado a los gentiles. Gentiles está hablando de los pecadores. Será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. ¡Wow! Y estaban buscando en una tumba al que estaba ahí comiendo con ellos, dormía con ellos, los ministraba uno a uno. Dice que los separó a los 12. El Señor Jesucristo tenía muchos discípulos. Dice que cuando les encomendó la gran comisión, los enviaba de 2 en 2, 70 en 70. Y eran muchos, pero tenía un grupo íntimo de 12 a los cuales los estaba preparando de una manera diferente. Hermano, el Señor te está preparando a ti de una manera diferente. Eres uno de esos discípulos íntimos del Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, ¿por qué ponemos duda cuando el Señor nos dice algo? Wow. Me sentí un poco triste. El domingo pasado no estuve aquí, estaba cubriendo al pastor Vega allá en la iglesia de Brian. Y yo miré los videos ahí en Facebook. El evangelista que vino, fue poderosa la palabra que hubo. Yo miré que ministró uno a uno. Todos recibieron palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero cuando llegué este viernes, que era el día, ¿verdad?, que estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo, aquí faltaron muchos a los cuales se les impuso mano, a los cuales se les dio una palabra. Hermano, esta es la casa del Señor. Esta no es la planta de Rayovac para venir, enchufarse para recargar por una semana y perdernos por 2 semanas y volver a venir a recargar energías cuando se nos acabó la pila. Es triste que el Señor Jesucristo, o sea, el Padre, haya mandado a su Hijo a morir por ti y que tú no valores un sacrificio tan grande. A mí me llenó de tristeza, de verdad, porque todos recibieron palabra. Y dice el Señor de que de gracia tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. ¿Y de qué sirve que tú te llenes y al salir de esa puerta pierdes todo lo que recibiste? No fue el Señor que te lo quitó, tú lo soltaste. Entonces tenemos nosotros que ser íntegros ante el Señor. El Señor es fiel, nosotros somos infieles. Pero es necesario, hermanos, que si el Señor te dio una palabra, que tú la creas. De nada sirve venir, gastarnos esas cajas de Kleenex llorando porque recibimos una palabra y sentimos que vino del Señor. Es lo peor. No es el hombre. Dios hablando. Esas lágrimas salieron porque Dios está hablando a tu vida. Y sin embargo, a la siguiente semana o el mismo día, algunos pierden el gozo que el Señor depositó en su corazón. Tenemos que tomar en serio cuando el Señor nos da una palabra. Ponernos a cuentas con Él, pedir perdón y decir, Señor, he caído, pero no me quedé ahí donde caí, me vuelvo a levantar, pero quiero hacerlo tomado de tus manos. Entonces, el culto del viernes no es tanto para que vengan el viernes que estoy diciendo esto. Sería bueno, porque el Señor levanta un compromiso en cada uno. Cuando el Señor te da una palabra y te habla, tiene que despertar un deseo de poder cumplir la voluntad del Señor en tu corazón. Entonces, y algunos de los que recibieron esa palabra el domingo, tal vez ni siquiera están aquí. Entonces, es difícil. Y Dios está observando todo eso. Y no le gustan las cosas a media. Va a venir el Señor y puede decir 2 cosas. Te puede decir, siervo bueno y fiel, por cuanto has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Pero dice también de que no le gusta lo tibio, o eres caliente o eres frío. Porque si eres tibio, el Señor va a vomitarte de su boca. Así como puede alabarte y decir, siervo bueno y fiel, por cuanto fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. También puede venir y hablarte con la dirección, ¿verdad?, con la autoridad de Dios y decirte, sepulcro blanqueado. Por cuanto no has dado de gracia lo que de gracia has recibido, lo que has recibido por justicia se te será quitado.
El Señor puede hacer eso, hermano. Así como da, el Señor puede quitar. Y si nosotros no vemos el sacrificio como lo primero en nuestra vida, estamos despreciando el regalo tan maravilloso que Dios ha dado para nosotros. ¿Están conmigo? Hacemos preguntas así, donde dejamos a un lado el sacrificio maravilloso que Dios ha hecho. No está aquí, ha resucitado. Este es el versículo, nuevamente, como le digo, más importante. Acabamos de leer Lucas 18, 31 al 33. Vamos a leer el versículo 10 y el 11. De ahí mismo el 24, donde estábamos. Versículos 10 y 11. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. O sea, eran más, no solamente las que menciona ahí. Pero dice el 11, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Así miramos muchas veces. Por eso dice el énfasis de que es triste después de recibir una palabra y ver las cosas como una tontería. Esos discípulos dormían ahí junto con el Señor Jesucristo y sin embargo dice que vieron el relato como una tontería. Era de ponerse a danzar, alegres, llamar la presencia del Señor en medio de ellos en ese lugar, pero dice que el relato les pareció una tontería. ¿Qué tan serio tomas tú la palabra del Señor? ¿Lo tomas a atesorarlo en tu corazón para compartirlo con el que no lo tiene o lo ves como una tontería? El Señor te va a pedir cuentas cuando estemos en el gran tribunal y por eso tenemos que ser íntegros y tomar con seriedad lo que el Señor está haciendo por lo que el Señor hizo en esa cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. No solamente a mí, no solamente a nuestros hijos pequeñitos que son inocentes y no conocen el pecado. Por ti, que hemos caído, pero el Señor nos vuelve a levantar. Y de eso se trata la misericordia de Dios, que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en el Hijo pueda vivir. Amén. Y no es cualquier vida, dice que es una vida en abundancia. El Señor Jesús se le apareció a más de 500 personas después de haber resucitado. Cuando nosotros vemos la historia en 1 Corintios 4 al 8, el apóstol Pablo explica cómo fue apareciéndosele uno a uno a las personas, incluso donde se apareció a más de 500 personas a la vez. Y dice, y por último se me apareció a mí como uno que estaba fuera de tiempo. ¡Wow! ¿Cuántos nosotros estábamos fuera de tiempo cuando nos encontró el Señor? Amén. Diga amén, hermano, no tenga miedo. Estamos fuera de tiempo. El Señor no lo encontró a usted ahí en una nube con una aureola en la cabeza. Lo sacó, lo arrebató del infierno, de la muerte segura. Entonces viene y dice el apóstol Pablo que lo encontró fuera de tiempo y era el que menos merecía ser llamado por el Señor, pues él había hecho daño a la iglesia, a los que creían en el Señor Jesucristo, y se sentía indigno, pero a la misma vez reconocía que lo que recibió fue por gracia de nuestro Señor. Dele un aplauso al Señor Jesucristo si está entendiendo esto. Él no está aquí, ha resucitado. El Señor Jesús se le apareció, como les digo, a más de 500 personas, dice el apóstol Pablo, lo explicó en el pasaje que leímos. Era necesario que hubieran testigos de la resurrección, pues habían dicho que los mismos discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesús para decir que había resucitado. Entonces era necesario que hubieran testigos oculares que vieron al Señor resucitado. Amén. Y así somos. Muchas veces necesitamos ver para poder creer. A veces necesitamos ese empujoncito para que nuestra fe se active. Pasó con uno de sus discípulos, Tomás, que pidió ver las llagas y no solamente ver las llagas, sino que poner su dedo ahí en las llagas para creer que realmente había resucitado el que les había dicho que iba a resucitar. Versículo 12, ya para ir concluyendo
este tema. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro y se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Dice que estaba como en duda, ¿verdad? Entre será, no será. A los discípulos, la mayoría, les pareció una tontería el relato. Pero sin embargo, como que él quedó en duda. El Señor no quiere que dudemos, hermano. Pero si la duda te va a hacer a ti dar ese paso de fe, bienvenido sea. Amén. Si la duda el Señor tiene que usarla para llevarte a donde te tiene que llevar, el Señor se puede valer de cualquier herramienta. Amén. Entonces dice, cuando leímos el versículo 12 y nos preguntamos, ¿qué espera el Señor de nosotros? Dice que Pedro llegó y regresó a su casa así como confundido, extrañado de lo que había sucedido. ¿Qué espera el Señor Jesús de nosotros? La respuesta está en Miqueas 6:8. Dice que Dios te ha mostrado lo que es realmente bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha mostrado, hermanos, a cada uno de nosotros lo que es realmente bueno. Desde el tiempo, Adán y Eva, cuando el pecado entró al mundo, ellos conocieron lo que era lo bueno y lo malo. Y ha venido en toda la humanidad, desde que tenemos uso de razón, ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces dice Miqueas 6:8, este profeta, que el Señor nos ha mostrado lo que es realmente bueno. Y antes de su venida, Él está esperando que practiquemos la justicia, que amemos su misericordia y que caminemos humildemente ante Dios. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que caminemos humildemente ante Dios. Tenemos que dejar la altivez, tenemos que dejar la duda, tenemos que dejar de creer de que tiene más fuerza el enemigo que Dios. Muchas veces decimos nosotros, yo sé que es malo, pero es que es difícil para mí soltarlo. Yo sé que no es lo correcto, pero es que no es de un solo, es de a poquito. Ya en 5 años más lo dejo. Wow. Cuando el Señor te está diciendo de que no va a poner un yugo más fuerte, ¿verdad?, de lo que tú puedas resistir. Un yugo más pesado de lo que tú puedas resistir. O sea que sí podemos cargar con la tentación, con el pecado, podemos vencerlo. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, la buena noticia de este mensaje es que Cristo está vivo. ¿Amén? Nosotros ya no tenemos que estar peleando con Satanás. Tengo el sentir de hacer algo. Todos ustedes viven en un hogar, ¿verdad? Aquí nadie vive así debajo de un puente. Todos tienen una llave. Tomen una llave de su casa, ¿verdad? La llave de su casa. Vamos a hacer algo en este momento. No vamos a darle más importancia a la llave que al Señor Jesús, pero el Señor está poniendo una dinámica diferente en este momento. Tome su llave. Una llave, la llave donde tiene lo de su casa. Si usted tiene electrónico que abre desde su teléfono, su casa también, tome ahí donde usted abre su casa. Vamos, rapidito, rapidito. Si no anda, acérquese con un hermano ahí, la misma familia, y tomen esa llave. ¿Todos están listos? Tome su familia de la mano, hermanos. Acérquense por familias. Tómense de la mano. Vamos a hacer algo. El Señor está poniendo en mi corazón darles una buena noticia. Hermanos, ya no tenemos que estar peleando con Satanás, pues Jesús ya lo venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, lo voy a leer para usted. Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Wow. El Señor Jesucristo bajó hasta allá, a lo profundo, venció la muerte y dice que le arrebató a Satanás las llaves del infierno, las llaves de la muerte. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Ahora, la buena noticia es que nos dice en el Evangelio de Mateo 16:19, te daré las llaves del reino de los cielos. Así que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ya no tenemos que pelear la batalla. Esas llaves que usted tiene en su mano, el Señor Jesucristo está poniéndole la autoridad de su familia, lo que pasa en su casa, cura a sus hijos, ¿verdad? Lo que el Señor le ha entregado es la victoria, porque Él ya fue a pelear por nosotros y ganó la batalla. En este momento, así como están de pie, dele las gracias al Señor porque no se quedó en esa tumba. Dele las gracias al Señor porque el sacrificio que hizo fue una sola vez y para siempre. Padre, en este tiempo estamos culminando con el mensaje, Señor. Pero queremos continuar, Señor, dándote las gracias porque esa tumba quedó vacía, Señor. En este tiempo, Señor, hablamos cubriendo en oración a nuestra familia, Señor. Cubriendo en oración nuestro hogar. Declarando de que ya no tenemos nada que pelear con el enemigo. Porque tú ya lo hiciste por nosotros. Hable, hermano, clame. No se quede en silencio. El Señor Jesucristo soportó latigazos. Cargó una pesada cruz para cumplir lo que el Padre lo envió a hacer. Pero al tercer día dice que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Nos postramos, Señor, en reverencia a ti. Damos gracias, Señor, porque tú has hecho la obra, Señor, redentora. Porque no merecíamos toda esa sangre, Señor, que vino a redimirnos. Pero nos postramos a ti, Señor, confiados y seguros de que ese sacrificio, Padre, ha sido un sacrificio realmente por gracia, Señor.